Bienvenidos a Narrativas de Fe y Esperanza. Gracias por acompañarnos una vez más en este espacio donde la palabra de Dios cobra vida a través de historias que fortalecen el alma y renuevan el corazón. Si este contenido bendice tu vida, te invitamos a darle like al video, dejar tu comentario, suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y compartir este relato con quienes necesitan una palabra de aliento hoy. Ahora, abre tu corazón y acompáñanos en este cuento inspirado en el Salmo 3. Cuando el miedo me rodeó, tu voz me sostuvo. La noche había caído con un peso insoportable. No era solo la oscuridad del cielo la que oprimía el ambiente, sino la que se había instalado en el corazón de Elías. Desde lo alto de la colina observaba las luces lejanas del campamento enemigo, pequeñas llamas que parecían multiplicarse a cada parpadeo. Eran muchos, demasiados. Durante el día, los rumores habían corrido más rápido que el viento. Viejos amigos se habían vuelto adversarios. Voces que antes lo animaban ahora murmuraban acusaciones. Algunos incluso se atrevían a decir que Dios lo había abandonado, que su historia había llegado al final. Elías apretó los puños con fuerza. Todo parecía confirmarlo. Estaba solo, huyendo, cansado y rodeado por quienes deseaban verlo caer. Cada paso que había dado en obediencia parecía haberlo conducido hasta ese momento de angustia. Se sentó sobre una roca fría y dejó escapar un suspiro profundo. Sus pensamientos eran un torbellino. ¿Cuántos se habían levantado contra él? ¿Cuántos lo perseguían? ¿Cuántos repetían con seguridad cruel que ya no había esperanza, que ni siquiera Dios saldría en su defensa? Cerró los ojos. El silencio fue interrumpido por el eco de esas palabras hirientes que seguían resonando en su mente. Era fácil creerlas. El miedo comenzaba a ganar terreno y el desaliento se acomodaba como una sombra persistente. Pero en medio de ese caos interior, algo se encendió suavemente en su espíritu. Una verdad antigua, casi olvidada, empezó a abrirse paso entre el temor y la duda. Elías levantó el rostro hacia el cielo oscuro, como quien busca una señal, una respuesta, una sola razón para no rendirse. Y entonces, con voz quebrada pero sincera, comenzó a hablarle a Dios. No fue un discurso elaborado, fue un clamor nacido del dolor, una confesión de vulnerabilidad, una oración que brotó desde lo más profundo de su ser. Mientras hablaba, algo comenzó a cambiar, no afuera, no en el número de enemigos ni en las circunstancias, sino dentro de él. Por primera vez en horas, el miedo retrocedió un poco. Elías empezó a recordar quién era realmente su escudo, quién levantaba su cabeza aun cuando todo parecía perdido. Sin darse cuenta, su respiración se calmó y sus hombros dejaron de estar tan tensos. Sin embargo, la noche aún no había terminado. El peligro seguía cerca y el amanecer parecía demasiado lejano. Y justo cuando Elías se recostó sobre la tierra, sin saber si lograría conciliar el sueño en medio de tanta amenaza, su historia entró en un punto decisivo que marcaría el rumbo de lo que estaba por venir. Elías no recordaba en qué momento exacto el cansancio venció al miedo. Solo sabía que, contra toda lógica, se quedó dormido. No fue un sueño profundo ni libre de sobresaltos, pero sí lo suficiente para que su cuerpo descansara y su mente dejara de luchar por unas horas. Mientras dormía, el campamento enemigo seguía allí. Nada había cambiado afuera, pero algo invisible lo cubría. Cuando abrió los ojos, el cielo comenzaba a aclararse. Una luz tenue anunciaba el amanecer, y con ella llegó una sensación inesperada. Elías seguía vivo. Su corazón latía con fuerza. Sus manos, antes temblorosas, ahora estaban firmes. Era como si durante la noche alguien hubiera velado su descanso. Se incorporó lentamente y miró a su alrededor. No hubo ataque, no hubo gritos,
No hubo huida desesperada. Entonces, comprendió que no había sido la suerte lo que lo había sostenido, sino la mano de Dios. Aquel Dios al que había clamado con lágrimas, ahora le respondía con vida. Una paz profunda comenzó a llenar su interior. No era una paz ingenua, ni una que ignorara el peligro. Era una certeza firme, una convicción que nacía en lo más hondo de su ser. No tendría miedo, aunque miles se levantaran contra él. No retrocedería, aunque lo rodearan por todos lados. Elías se puso de pie y levantó la mirada con determinación. Las palabras que brotaron de sus labios ya no estaban cargadas de angustia, sino de fe. Reconoció que Dios no solo escuchaba su clamor, sino que actuaba, que no estaba distante ni indiferente, que era un Dios que respondía, que protegía, que sostenía aún en medio de la amenaza. Por primera vez desde que comenzó la persecución, Elías dejó de contar a sus enemigos, dejó de medir fuerzas humanas, dejó de preguntarse cuántos eran contra él. Ahora su enfoque estaba en aquel que era más grande que cualquier adversidad. La confianza comenzó a reemplazar al temor. Ya no se sentía como una víctima acorralada, sino como alguien guardado bajo el cuidado divino. Su corazón entendió que la verdadera seguridad no provenía de murallas, ejércitos ni estrategias, sino de la presencia fiel de Dios. Sin embargo, Elías sabía que el día traería decisiones difíciles. El peligro no había desaparecido, y la confrontación podía llegar en cualquier momento. Aún así, algo había cambiado para siempre. Ya no caminaba solo, ya no huía con la cabeza baja. Con voz firme, elevó una nueva oración. No pidió que los problemas se evaporaran, sino que Dios se levantara y actuara conforme a su justicia. Entregó en sus manos a quienes lo perseguían, confiando en que solo el Señor podía poner fin a aquella amenaza. El sol terminó de asomarse en el horizonte, iluminando el camino delante de él. Era un nuevo día, pero también el inicio de una verdad más profunda que estaba a punto de revelarse. Una verdad que no solo transformaría su destino, sino que dejaría una enseñanza eterna para todo aquel que, alguna vez, se haya sentido rodeado por el miedo. Y con esa convicción ardiendo en su pecho, Elías dio el primer paso hacia lo que sería el desenlace de su historia. Elías avanzó con paso firme, no porque el camino estuviera despejado, sino porque su corazón ya no estaba dominado por el temor. Cada sonido del entorno le recordaba que el peligro aún existía, pero ahora caminaba con una certeza distinta. Dios estaba con él. Al llegar a un punto elevado del sendero, se detuvo por un instante. Desde allí podía ver el valle completo. Los que lo perseguían seguían siendo muchos, pero ya no parecían invencibles. No porque hubieran disminuido en número, sino porque Elías había comprendido algo esencial. La victoria no dependía de su fuerza, sino de la intervención de Dios. Elevó su voz una vez más. No fue un grito de desesperación, sino una proclamación de confianza. Reconoció que la salvación venía del Señor, que solo Él tenía el poder de traer paz en medio del conflicto y bendición en medio del caos. Su alma descansó en esa verdad. En ese momento, algo ocurrió dentro de él. No hubo relámpagos ni señales extraordinarias, pero el miedo que antes lo paralizaba perdió su dominio. La ansiedad cedió su lugar a la esperanza. Elías entendió que, aun si la lucha continuaba, ya había recibido lo más importante, la certeza de que Dios no abandona a los que claman a Él. Con el corazón fortalecido, descendió del monte. No sabía exactamente cómo terminaría la historia, pero ya no necesitaba saberlo. Había aprendido a confiar incluso cuando las respuestas no eran inmediatas. Había aprendido que el descanso en Dios es posible aun cuando los enemigos rodean, y mientras avanzaba, su vida se convirtió en un testimonio silencioso, un testimonio de que el temor no tiene la última palabra, de que las voces que anuncian derrota no definen el final.
de que Dios levanta la cabeza de sus hijos cuando todo parece perdido. El día siguió su curso, y aunque las circunstancias no cambiaron de inmediato, Elías ya no era el mismo. Había pasado de la angustia a la confianza, del clamor al descanso, del miedo a la fe. Este relato, inspirado en el Salmo 3, nos recuerda que hay momentos en los que nos sentimos rodeados por problemas, traiciones y voces que aseguran que Dios nos ha abandonado. Sin embargo, la palabra nos enseña que el Señor es nuestro escudo, quien nos protege, nos da descanso y levanta nuestra cabeza. Dios no siempre elimina la batalla de inmediato, pero sí nos da paz en medio de ella. Cuando confiamos en Él, podemos descansar, despertar fortalecidos y caminar sin temor, sabiendo que la salvación y la bendición vienen únicamente del Señor. Gracias por acompañarnos en esta narración aquí, en Narrativas de Fe y Esperanza. Si este cuento habló a tu corazón, te invitamos a darle like al video, dejar tu comentario, suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y compartir este mensaje con alguien que hoy necesite recordar que Dios sigue siendo su escudo. Hasta la próxima historia. Que la paz del Señor guarde tu corazón y fortalezca tu fe.